gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 396. El ejército de magos Elrond se adelantó inmediatamente al lado de Smaug, examinando cuidadosamente la herida antes de dirigir la mirada a la lanza negra que había sido arrancada violentamente del pecho del dragón. En cuanto sintió el aura oscura que persistía en él, frunció profundamente el ceño. Se volvió hacia Silas y dijo sin dudarlo, ¿me das unas hojas del árbol blanco? Silas levantó la mano hacia el imponente árbol blanco que crecía en el jardín del castillo. Un viento suave barrió sus ramas, llevando más de una docena de hojas, verde esmeralda por delante y plateado blanco por detrás, hasta su palma. Se los entregó a Elrond. Elrond sostuvo las hojas en la mano y recitó suavemente antiguos encantamientos élficos. Anillos de luz brillaban entre sus dedos mientras presionaba las hojas contra la herida de Smaug. Un resplandor puro y sagrado se extendió hacia afuera, y hilos de energía negra y malévola fueron extraídos de la carne del dragón como uno. La expresión angustiada de Smaug se fue suavizando poco a poco. El poder oscuro que había estado erosionando su cuerpo, la corrupción de Sauron, se purificaba progresivamente. Tras un largo momento, Elrond retiró la mano y exhaló lentamente. La corrupción ha sido eliminada, dijo. Ahora funcionarán las pociones curativas normales. Sin embargo, su fuerza vital se ha agotado gravemente y ha perdido mucha sangre. Debe descansar. No puede volver a luchar por el momento. Al oír esto, Silas finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Eso es más que suficiente, dijo agradecido. Gracias, señor Elrond. El poder de Sauron, al fin y al cabo, no era solo destructivo, era corrupto. Las heridas físicas podían curarse, pero la erosión del espíritu y la voluntad era mucho más peligrosa. Las pociones de Silas podían restaurar incluso heridas mortales, pero eran limitadas en lo que respecta a la corrupción del anillo. Por suerte, Elrond, el mayor sanador de la Tierra Media, había llegado a tiempo. Sin dudarlo, Silas sacó un pequeño frasco de cristal que contenía lágrimas de fénix y lo vertió directamente en la herida de Smaug. El líquido luminoso se extendió al instante, sellando carne y hueso por igual. En cuestión de momentos, la herida desapareció por completo, dejando solo la escama rota donde la lanza de Sauron había impactado. Eso se puede reemplazar más adelante, murmuró Silas. Utilizando mitril refinado y plata alquímica, creó una placa defensiva en forma de escama y la incrustó perfectamente en la grieta. Su protección superaba incluso las escamas originales de Smaug. Smaug flexionó las alas y miró su pecho incrédulo. «Maestro, ¿estoy curado?», preguntó, asombrado. «Lo eres», respondió Silas, dándole una palmada en el costado blindado al dragón. «Pero no estás preparado para la batalla». Smaug asintió solemnemente. «Me quedaré aquí y custodiaré el castillo. No permitiré que ningún enemigo haga daño a los estudiantes». «Ya basta», dijo Silas. El tiempo se acababa. Sauron y sus ejércitos se acercaban. Silas alzó su varita y lanzó un brillante hechizo dorado al cielo. Detonó entre las nubes, formando un colosal fénix de llamas y luz que giraba sobre Hogwarts, su grito resonando por toda la tierra. Momentos después, el espacio se agrietó una y otra vez mientras magos comenzaban a aparecer fuera del castillo, aurores, hechiceros independientes, magos de setos y familias mágicas de todos los rincones del territorio. En cuestión de minutos, casi 10.000 magos se reunieron ante las puertas. Silas dio un paso adelante.
Su voz era calmada, pero se escuchaba por todo el campo. Magos de Hogwarts y las tierras libres, dijo, el señor tenebroso de Mordor está llegando. El propio Sauron marcha hacia nuestro hogar. Un murmullo recorrió la multitud. No huiremos, continuó Silas. Levantad vuestras varitas. Usa todos los hechizos que hayas aprendido. Proteged a vuestras familias, a vuestros amigos y esta tierra. Sus ojos ardían de determinación. Hoy no luchamos por la gloria. Luchamos para que nuestros hijos puedan vivir sin miedo. Tras las palabras de ánimo de Silas, los magos reunidos estallaron en un espíritu de lucha inagotable. En el corazón de cada mago del territorio, Silas ostentaba un prestigio y una autoridad sin igual. Compartiendo la misma fe, estaban unidos como uno solo. Para ellos, Silas no era solo un líder, sino un símbolo, casi divino en su presencia. Ahora, al oír que los enemigos estaban a punto de invadir su tierra natal, incluso sabiendo que el propio señor oscuro Sauron venía, no sentían miedo. Aunque el enemigo fuera invencible, seguiría luchando hasta la muerte para defender su tierra. «Id, mi gente», ordenó Silas. «Por nuestra patria, por nuestros seres queridos, levantad vuestras varitas y destruid a todo invasor». Al oír sus palabras, los magos desaparecieron en destellos de luz, corriendo directamente hacia el campo de batalla. En un instante, los casi 10.000 reunidos fuera de la fortaleza desaparecieron por completo, dejando solo a Silas, Gandalf, Elrond, Galadriel, Glorfindel, los guardianes del reino y los profesores atrás. El emotivo discurso de Silas no solo encendió el espíritu de batalla de los magos, sino que inspiró a todos los presentes. Elrond miró a Silas con genuina admiración y dijo en voz baja: «Silas es un líder excepcional. Su gente confía en él con absoluta fe». Si no hubiera tenido tal convicción, añadió Elrond pensativo, la historia podría haberse desarrollado de forma muy diferente. Gandalf, Galadriel y Glorfindel asintieron en señal de acuerdo. «Bien», dijo Silas, girándose hacia ellos. «Entonces también deberíamos ir al campo de batalla. No debemos hacer esperar a Sauron. Ya que ha entrado en Eriador, que permanezca aquí para siempre». Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel asintieron solemnemente. Su misión era clara: atraer a Sauron a la batalla, impedir su regreso a Mordor y ganar a Frodo y sus compañeros el tiempo que tanto necesitaban. Por el bien de una paz duradera, estaban dispuestos a darlo todo. Bilbo, Merry, Pippin y Boromir también dieron un paso adelante, pidiendo luchar junto a ellos. Sin embargo, Silas y los demás rechazaron a Bilbo, Merry y Pippin. Solo Boromir podía unirse. La razón era sencilla. Los participantes más débiles en esta batalla seguían siendo magos entrenados con varitas. Los hobbits, valientes como eran, estarían expuestos a peligros letales. Más importante aún, Bilbo aún debía mantener su disfraz de Frodo, permaneciendo dentro del castillo para seguir llamando la atención de Sauron. Momentos después, Silas y sus compañeros activaron el traslador. En un instante, aparecieron en las llanuras al noreste de Weathertop-Peak. Casi 10.000 magos ya estaban reunidos allí bajo el mando del Ministerio de Magia. Un río estrecho que corría de oeste a este formaba una frontera natural, más allá de la cual nubes oscuras se desplazaban implacablemente hacia el sur. Las nubes eran negras como la tinta, agitándose como una cortina viviente de sombra. Tapaban el cielo y llevaban una presión asfixiante, como si algo monstruoso acechara en su interior, algo ansioso por devorar todo a su paso. Usando el río como línea divisoria, los magos alzaron sus bastones y comenzaron a lanzar juntos hechizos protectores. Uno a uno, más hechiceros se unieron, canalizando su poder hacia la barrera. A medida que la fuerza de casi 10.000 magos se fusionaba, el escudo mágico se expandía rápidamente, volviéndose más denso y brillante hasta formar un inmenso muro continuo de luz. La barrera se extendía por decenas de kilómetros, elevándose directamente hacia el cielo, vasta, radiante e impresionante. Se alzaba como una cortina de luz que separa la oscuridad de la esperanza, visible incluso desde lejos por las llanuras. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 397. El asedio de Sauron al ver a casi 10.000 magos unirse para lanzar una barrera protectora, Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel quedaron llenos de asombro. Aunque el poder de cada mago individual era insignificante comparado con el suyo, como luciérnagas ante la luna, la fuerza combinada era abrumadora. Incluso ellos sabían que romper tal barrera en poco tiempo sería extremadamente difícil. Esta realización les dio mayor confianza en la guerra que se avecinaba.
Creían que mientras Sauron mismo estuviera contenido, las fuerzas bajo su mando no serían rival para el ejército de magos liderado por Silas. Con el paso del tiempo, las nubes oscuras del norte seguían acumulándose, su opresiva presencia oprimiendo la tierra. Aunque aún era de día, el cielo se oscureció, el aire se volvió pesado y estancado, y respirar se volvió difícil. Las nubes oscuras que avanzaban se detuvieron en el borde de la enorme barrera mágica. Por un lado, el cielo permanecía despejado durante millas. Por otro, densas nubes negras se agitaban sin cesar. La luz y la oscuridad estaban claramente divididas, formando un enfrentamiento aterrador. Bajo las nubes oscuras, en las lejanas crestas montañosas, apareció un vasto ejército. Orcos, hombres lobo, trolls, no muertos, hombres corrompidos y otras criaturas retorcidas. Todos estaban impregnados del poder de Sauron, más fuertes pero completamente carentes de razón, impulsados solo por la locura. El comandante del ejército era el rey brujo de Amimar, pero sobre todos ellos estaba Sauron, montando una bestia caída monstruosa mucho más grande y aterradora que los demás. Su cuerpo estaba cubierto de escamas de hierro, sus alas lo suficientemente vastas como para tapar el cielo, y sus ojos rojos ardían con pura malicia. Sus chillidos penetrantes por sí solos bastaban para arrancar el valor de los corazones mortales. Al ver a Silas y sus aliados, el ejército oscuro avanzó frenéticamente. Los más rápidos entre ellos, no muertos y bestias con forma de bargo, saltaron al otro lado del río hacia la línea de magos. En el momento en que tocaron la barrera, fueron aniquilados. Sus cuerpos se convirtieron en cenizas al instante, e incluso los espíritus malignos atados en ellos gritaron una vez antes de disolverse en la nada. El avance del ejército oscuro se estancó. El rey brujo cabalgaba hacia adelante, un poder oscuro brotando de él como una marea negra mientras se lanzaba contra la barrera. Ondas de sombra chocaron contra la luz, pero el escudo no se rompió. Sus ojos se oscurecieron aún más mientras se preparaba para atacar de nuevo, solo para quedarse paralizado. Sauron levantó la mano. El rey brujo se inclinó inmediatamente. Maestro, he fracasado. Sauron lo ignoró. De pie sobre su bestia desmontada, la mirada de Sauron atravesó la barrera y recorrió a Silas, Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel, llena de absoluta confianza. Magos. Elfos. La voz de Sauron resonó por el campo de batalla. No puedes detenerme. Entrega el anillo único. He recuperado mi fuerza y mi piedad. Ya no sois mis iguales. Mientras hablaba, una aura aterradora estalló de él. El cielo se oscureció aún más, la tierra tembló y un poder oscuro puro se extendió como una marea que acabaría con el mundo. La enorme barrera se agitó violentamente bajo el impacto. Incluso protegidos por ello, todos se sentían asfixiados, con el ánimo cargado de una presión insoportable. Silas dio un paso adelante. Alzando su bastón blanco plateado, vertió su magia en la barrera. La luz temblorosa se estabilizó, resistiendo firmemente el asalto de Sauron. El bastón en la mano de Silas era su mayor creación, su fuste tallado en una rama del árbol blanco original de Valinor, descendiente de los árboles sagrados de Yavanna, imbuido de luz ancestral. El árbol de plata de Valinor fue creado a partir de un brote del propio Telperion. Aunque más pequeño que su progenitor y ya no radiante con su propia luz, era un don sagrado otorgado por Yavanna a los elfos y plantado en la corte estelar de Tirión, convirtiéndose en el ancestro de todos los árboles blancos más allá de Valinor. Cuando Glorfindel recibió la orden de regresar a la Tierra Media para oponerse de nuevo a Sauron, le arrancó una sola rama de ese árbol sagrado antes de partir de Valinor, llevándola consigo tanto como símbolo como promesa. En las décadas siguientes, tras el conocimiento de Glorfindel y Silas compartió con él un profundo conocimiento arcano y forjó personalmente un bastón para él. A cambio, Glorfindel confió a Silas esa rama del árbol de plata. Como el primer árbol blanco moldeado directamente por la voluntad de Yavanna, la rama era divina por naturaleza, rebosante de vitalidad y poder sagrado. Incluso después de haber sido cortado y transportado a través del mar durante miles de años, seguía fresco y vivo, como si acabara de ser cortado del árbol. Usando esta rama divina como núcleo, Silas combinó técnicas antiguas de forja de bastón con raras ataduras alquímicas y encantamientos templados con fuego de dragón para crear el bastón que valoraba por encima de todos los demás. El bastón era de color blanco plateado puro, 15 pulgadas en su forma latente, incrustado con un refinado filamento de espíritu dragón y engastado con una gema de jade espiritual pulida en la punta. La voluntad de Silas podía extenderse al instante, creciendo hasta un bastón completo de casi 2 metros de largo.
Ni pura varita ni puro bastón, unía la precisión de una varita con la amplificación cruda de un bastón, elevándola más allá de los artefactos ordinarios. En poder y refinamiento, superaba con creces incluso a reliquias antiguas que una vez fueron veneradas como armas sagradas. Gracias a este bastón, Silas tenía ahora la confianza para enfrentarse a lo que tenía delante. Sauron había regresado en la cima de su poder. Tras reforzar la gran barrera, Silas alzó su bastón y llamó fríamente. No podemos permitir que crucen la línea. Atacamos primero. Atravesó la barrera y avanzó solo. Alzando el bastón, desató una maldición asesina, lanzándola directamente hacia Sauron. Décadas de disciplina y maestría habían perfeccionado el poder de Silas mucho más allá de lo que había sido. Potenciada por el bastón del árbol de plata y encantamientos sacados en su interior, la maldición llevaba un peso de muerte mucho mayor que cualquier hechizo ordinario. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 398. 398. La maldición asesina fue suficiente para que incluso Sauron, ahora en la cima de su poder restaurado, sintiera un destello de peligro. Energía oscura se agitó a su alrededor como garras sombrías que se aferran, condensándose instantáneamente en un denso escudo negro. Con una detonación atronadora, la maldición chocó contra la barrera. Las dos fuerzas se aniquilaron mutuamente, desatando una violenta onda expansiva que aplastó el aire mismo y abrió un vasto vacío en el cielo. Abajo, el ejército de Sauron quedó atrapado en la explosión, incontables orcos y criaturas corrompidas fueron arrojados lejos como hojas rotas. Solo el ejército mágico detrás de Silas, protegido por la enorme barrera mágica, escapó de lo peor de la devastación, aunque el escudo onduló violentamente. Unos cuantos impactos más de esta magnitud, e incluso su magia combinada fallaría. Silas retrocedió varios pasos tambaleándose, pero Sauron permaneció completamente inmóvil en el cielo, como si la explosión nunca le hubiera tocado. Sin embargo, la mirada roja y ardiente de Sauron se fijó en Silas, llena de una malicia inconfundible. Impresionante, dijo con frialdad. En apenas unas décadas, has crecido hasta aquí. Dale unos cientos de años más, y podrías rivalizar realmente conmigo. No dudó. Una colosal marea de poder oscuro se expandió, extraída del propio tejido del mundo, irrumpiendo desde todas direcciones para aplastar por completo a Silas. Antes de que pudiera alcanzarle, estalló una luz sagrada cegadora. Galadriel dio un paso adelante, radiante e inflexible. Menya, el anillo de agua, brillaba sobre su mano mientras un escudo luminoso se formaba ante ella, resistiendo firmemente la abrumadora oscuridad. Al mismo tiempo, Glorfindel ardía como el sol naciente, con 2 hojas de luz en sus manos mientras se abrió paso entre las sombras que avanzaban. Elrond, sujetando su espada élfica, invocó a Vilia, enviando torrentes de poder que avanzaban como un mar roto, abriendo camino a través de la oscura inundación de Sauron. Incluso el cielo ahogado por la tormenta se partió bajo el choque. Gandalf golpeó el suelo con su bastón y cantó un cántico, liberando una onda de choque sagrada que se extendió en anillos cada vez más amplios, obligando el poder de Sauron a retroceder paso a paso. Por encima de todos ellos, Silas invocó a su guardián Fénix. Se expandió hasta convertirse en una forma colosal, iluminada por plateado, sus alas desgarrando la oscuridad como la luz de la luna cortando la noche. Al mismo tiempo, Silas se elevó en el aire, su cuerpo disolviéndose en un rápido chorro de niebla pálida. Sin escoba ni montura, se movía libremente por el cielo, golpeando mientras volaba. Esta era la magia de vuelo perfeccionada, muy superior a la aparición, que permitía moverse y lanzar hechizos sin pausa. Juntos, presionaron a Sauron desde todos los lados. Aún así, no se retiró. Zarcillos oscuros brotaron de su cuerpo, arremetiendo sin cesar. Su mirada se posó en Gandalf, Elrond y Galadriel, deteniéndose en los anillos que tenían en las manos. Una sonrisa cruel se curvaba bajo su casco. Esos anillos fueron forjados a partir de mi conocimiento, dijo Sauron. Usar mi arte contra mí es una locura. Ya que estás ante mí ahora, más vale que los devuelvas. Desató un hechizo espantoso. La oscuridad circundante se retorció, lanzando no contra sus cuerpos, sino contra los 3 anillos élficos mismos. Los anillos temblaban. Para horror de sus portadores, comenzaron a resonar con el llamado, absorbiendo el poder oscuro como si reconocieran su origen. Gandalf, Galadriel y Elrond palidecieron. De inmediato, dejaron de usar los anillos por completo, recurriendo toda su fuerza hacia adentro para suprimirlos y sellarlos.
Si la corrupción de Sauron entraba en los anillos, sus portadores se perderían, reducidos a esclavos, atados a su voluntad mediante las mismas herramientas destinadas a preservar la Tierra Media. Obligados a contener a los anillos, los tres ya no podían luchar a plena fuerza. El equilibrio cambió al instante. Glorfindel soportó el peso del renovado asalto de Sauron. Un golpe de oscuridad concentrada le golpeó, y gritó, su resplandor flaqueando mientras su fuerza empezaba a menguarse. Los ojos de Sauron ardían más intensamente. La tierra se oscurecía a medida que su poder crecía aún más, manifestándose en innumerables horrores sin nombre, espíritus retorcidos y bestias sombrías, que se dirigían hacia Silas, los guardianes y los casi 10.000 magos que los seguían. Cientos de magos de élite unieron fuerzas para asaltar al rey brujo de Angmar, mientras los hechiceros restantes trabajaban juntos para contener a orcos, trolls y no muertos. Entre ellos, los no muertos eran los más peligrosos, moviéndose a la velocidad del rayo, cuerpos más duros que el hierro, su mera presencia impregnada de maldiciones y poder maligno. Potenciados por Sauron, habían evolucionado hasta convertirse en abominaciones mucho más mortales. Sin embargo, los hechiceros permanecían protegidos tras barreras mágicas superpuestas. Los no muertos no podían romper el paso. Los que cargaban a ciegas eran reducidos instantáneamente a cenizas al contacto con los escudos. Como estas defensas se establecieron temprano, el ejército mágico fue aniquilando progresivamente a las criaturas oscuras y poco a poco fue ganando la ventaja. Ese equilibrio se rompió cuando Sauron desató toda su fuerza. Una colosal marea de oscuridad se elevó como una inundación negra, llevando el peso de su voluntad. Ante él, la inmensa barrera formada por casi 10.000 magos parecía frágil, como una presa ante un diluvio que acabaría con el mundo. Bajo las miradas horrorizadas de todos los presentes, el escudo temblaba violentamente, al borde del colapso. Gandalf, Elrond y Galadriel se vieron obligados a desviar la mayor parte de su poder para suprimir los tres anillos, que habían empezado a resonar peligrosamente con la magia de Sauron. El resplandor de Glorfindel se atenuó bajo la presión implacable. El guardián fénix de Silas fue engullido por la oscuridad, y el protego que le rodeaba se contrajo visiblemente, tenso hasta el límite. Al ver a su ejército al borde de la aniquilación, Silas finalmente dejó atrás toda restricción. Con un gruñido bajo y salvaje, sus pupilas se descolorieron. Su cuerpo estalló en una vasta tormenta de humo negro mientras se transformaba completamente en su forma obscurial, mucho más grande y aterradora que cuando despertó por primera vez. La masa de oscuridad descendió, desgarrando la opresiva marea de Sauron. En el instante en que tocó el suelo, el humo se colapsó hacia adentro. Silas se reformó, levantando la mano. Un anillo apareció en su dedo, de plata, engastado con una radiante gema dorada. Una luz brillante estalló, condensándose en una inmensa barrera dorada que selló el cielo sobre el campo de batalla. El torrente de oscuridad que avanzaba golpeaba una y otra vez, y fracasaba. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 399. Anillo de la Tierra. Al ver la enorme cúpula dorada pálida envolver a todos, una sensación de solidez y estabilidad extendió sobre el campo de batalla. La luz se sentía pesada y anclada, como si estuviera fusionada con la propia Tierra, irradiando una voluntad inquebrantable. El shock se extendió por la multitud. ¿Qué es esto?, murmuraron muchos, mirando incrédulos, completamente desprevenidos para una transformación tan repentina. Los ojos de Sauron ardían con una luz carmesí mientras su mirada se fijaba en el anillo en el dedo de Silas. Incluso Gandalf, Elrond y Galadriel, que estaban más cerca de él, miraban el anillo con asombro. Claramente, ni siquiera ellos conocían este poder. Silas se mantuvo tranquilo ante todos, con una expresión serena y serena. Alzando su mano anillada, liberó un resplandor dorado que le envolvió, dándole el porte de un dios. El poder oscuro de Sauron avanzó como una inundación furiosa, pero fue completamente bloqueado por la luz dorada, incapaz de avanzar ni un solo centímetro. El poder de Sauron era vasto, como un océano infinito. Pero, de principio a fin, su asalto no logró romper la defensa dorada. Al darse cuenta de esto, Sauron ya no pudo quedarse quieto. Apareció al instante fuera de la cúpula dorada, formándose en su mano una enorme maza con pinchos, y la hizo caer sobre la barrera de arriba. En un instante, el escudo dorado tembló y la propia tierra se convulsionó. El suelo tembló violentamente, desequilibrando a muchos en el campo de batalla. El miedo se extendió mientras todas las miradas se fijaban en la colisión. Incluso a decenas de kilómetros de distancia, tanto Oxmeade como Hogwarts sentían el temblor.
Aunque más débil que en el centro del campo de batalla, aún era suficiente para expulsar a la gente de sus casas, creyendo que había ocurrido un terremoto. Sin embargo, en el corazón del campo de batalla, el golpe de Sauron con toda la fuerza no logró romper el escudo dorado. El impacto por sí solo devastó las tierras circundantes. Durante más de 10 millas, la tierra se abrió. Las fisuras se extendieron, los ríos desbordaron y las montañas colapsaron, como si el mundo mismo estuviera terminando. Solo la región bañada en luz dorada permanecía intacta, intacta e intacta. Sauron finalmente se detuvo, erguido en el vacío, mirando a Silas al otro lado de la barrera radiante. ¿Qué es ese anillo tuyo?, exigió, con la voz cargada de incertidumbre y sorpresa. Al oír esto, Silas levantó la mano, dejando que el anillo brillara abiertamente. ¿Te refieres a esto?, respondió con calma. Este es el anillo de la tierra que forjeé, Kaija. Y en verdad, debería darte las gracias. Sin el conocimiento detrás de tus anillos de poder, nunca habría logrado crear los míos propios. El anillo en el dedo de Silas fue uno de sus mayores logros de las últimas décadas. Había estudiado a los tres, aquellos ligados al aire, el agua y el fuego, y había elegido un camino diferente. De los cimientos del mundo, reclamó la tierra como suya, usando fuerzas primordiales para forjar el anillo de la tierra, Kaija. Su banda estaba forjada a partir del último vestigio de madre de Mithril. En su interior había una gema dorada de origen extraordinario, un regalo precioso de un mago aventurero de sus tierras. Ese mago, mientras volaba por las montañas nubladas, se topó sin saberlo con una batalla entre dos gigantes de roca. Imponentes como montañas mismas, recorrían la cordillera sin ser vistos cuando permanecían quietos, indistinguibles de la tierra. Pero cuando se movieron, los deslizamientos de tierra siguieron y la tierra tembló bajo sus pasos. Por razones desconocidas, los dos gigantes lucharon como enemigos mortales, decididos a destruirse mutuamente. El mago escapó por poco de su lucha catastrófica, observando impotente cómo caía un gigante y el otro, gravemente herido, se desplomaba en un profundo sueño, quizá para despertar siglos después, o quizá convertirse en una montaña para siempre. Del gigante caído, el mago recuperó la gema dorada, su núcleo. Lo más importante es que en su interior yacía una sola gota de sangre antigua, y era la verdadera fuente del poder de la gema. Si Ungoliant era la encarnación de la oscuridad más allá del mundo, entonces Tom Bombadil era su opuesto, la encarnación viviente de la propia Arda. Tom no era una marioneta, ni tampoco una manifestación de una reliquia o artefacto oculto como Silas había especulado una vez. Él fue la tierra hecha manifiesta, la tierra, las colinas, los ríos y los bosques recibieron voz y voluntad. Por eso Goldberry podía decir: eres el amo de los árboles, de las colinas y de las aguas. A Tom Bombadil no le interesaba la lucha entre la luz y la oscuridad. Mientras ninguno de los dos bandos intentara herir la tierra misma, él nunca intervendría. Los reinos podían surgir y caer. Las sombras podían extenderse o retirarse, no significaba nada para él a menos que la tierra resultara dañada. Fue precisamente por esta comprensión que, cuando Silas se preparó para forjar el anillo de la tierra, pensó en Tom. Tom Bombadil era la encarnación de la tierra, el portador supremo del elemento tierra, conteniendo en sí la esencia terrestre más pura y antigua. Así, Silas viajó al viejo bosque para visitar a Tom y Goldberry, con la intención original de pedirle un mechón de pelo a Tom para extraer y refinar su poder. Tom, sin embargo, fue generoso más allá de lo esperado. Cuando supo que Silas tenía la intención de forjar un anillo alineado con la propia tierra, Tom le dio una gota de su sangre en su lugar. Esa gota era mucho más valiosa que el cabello, llevaba la autoridad más pura de la tierra. Una vez infundida en la gema, su naturaleza sufrió una transformación fundamental. Cuando el anillo de la tierra se completó, su vínculo con la tierra se volvió absoluto. Mientras quien lo lleve estuviera sobre la tierra, sería bendecido por ella. El poder con aspecto terrestre se acumulaba sin fin, fluyendo sin agotamiento, convirtiéndose en la mayor fuente de fuerza del portador. Silas forjó este anillo para estar junto a los tres anillos élficos. Como anillo alineado con la tierra, lo llamó Kaija, que significa tierra en Quenya. Así, pasó a conocerse como el anillo de la tierra. Los tres anillos eran los siguientes. Vilia, el anillo del aire. Gobierna el viento, la libertad, la visión y la sanación. Menya, el anillo de agua. Encarnación de preservación, secretismo y protección. Narya, el anillo de fuego. Otorgando calidez, valor, inspiración y determinación. Kaija, el anillo de la tierra, difiería de ellos.
más allá del control de la propia Tierra, encarnaba estabilidad, refuerzo, nutrición y resistencia. Solo en cuanto a defensa, su poder superaba al de los tres anillos. Al apoyarse en los cimientos del mundo, podría formar la protección más fuerte de todas. Además, su aspecto nutritivo podría restaurar tierras degradadas, convertir desiertos en campos fértiles y devolver la vida a los páramos. En el campo de batalla, Sauron, al oír la explicación de Silas, se vio sorprendido por una rara incredulidad. Sauron no esperaba que Silas fuera capaz de crear un anillo comparable a los tres anillos de los elfos. Tal talento y perspicacia le asombraron genuinamente. Sabía bien que el antiguo maestro herrero élfico Celebrimbor solo había podido forjar los anillos de poder gracias al conocimiento de anillos que el propio Sauron había transmitido una vez. Y si un anillo había nacido de un conocimiento que en última instancia se remontaba a él, Sauron estaba seguro de que aún podía imponer su dominio sobre él. Así, intentó el mismo método que había usado una vez con los tres. Recitaba encantamientos oscuros e incomprensibles y buscaba abrir un canal oculto hacia el anillo de la tierra, permitiendo que su poder se filtrara y corrompiera desde dentro. Pero para su sorpresa, cuando el poder oscuro se lanzó hacia el anillo en la mano de Silas, encontró una resistencia absoluta. El anillo de la tierra, Cailla, permaneció completamente intacto. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 400. Sigilo. Por mucho que Sauron investigara y buscara, su poder oscuro era invariablemente repelido por el anillo de la tierra, sin dejar ninguna oportunidad para explotar, ni grieta, ni defecto oculto. ¿Cómo es esto posible? La voz de Sauron retumbó, sus ojos ardiendo con fuego rojo y funesto mientras miraba a Silas, la incredulidad y la inquietud filtrándose en su voluntad inmortal. Por lógica, cualquier anillo forjado usando el arte del conocimiento del anillo que él mismo había enseñado debería poseer una debilidad oculta, un canal invisible a través del cual pudiera afirmar control. Eso había sido cierto para los tres anillos de los elfos, por sutiles que fueran. Sin embargo, el poder ante él ahora estaba completamente fuera de su alcance. Este anillo era diferente. Se mantenía aparte de todos los demás dominios, independiente de la jerarquía del anillo único. Aunque sus técnicas de forja se habían inspirado en la tradición de Sauron, su base no le pertenecía a él. Incluso si recuperara completamente el anillo único y restaurara su dominio sobre todos los demás anillos de poder, este anillo de la tierra seguiría fuera de su mando. Al ver la incredulidad de Sauron, Silas lanzó una mueca fría. Se había atrevido a forjar el anillo de la tierra solo porque había previsto este peligro. Nunca crearía un arma que pudiera ser su propia perdición. Así, aunque el anillo se basaba en los principios del arte del anillo, su núcleo se forjaba bajo una ley completamente diferente. Silas había fusionado la herrería élfica, la alquimia y las tradiciones más antiguas de Arda, guiado por los ecos de la artesanía y la sabiduría que dejó Celebrimbor, y que finalmente se refinaron a través del alto saber del propio Fëanor, el más grande de los herreros Eldar, creador de los Silmarils y maestro de la esencia cristalina y la resonancia espiritual. El oficio de Fëanor no era solo técnica, era forma hecha por la ley. Con este conocimiento, y tras décadas de refinamiento, Silas forjó el anillo de la tierra, un anillo nacido del mismo mundo que los tres, pero que respondía solo a Arda misma, intacto por el dominio de Sauron. ¿Cómo no iba a sentirse amenazado por Sauron? Durante siglos, había confiado plenamente en la supremacía de su historia del anillo. Esa confianza era la razón por la que buscaba recuperar el anillo único, reafirmar el control sobre todos los demás. Pero ahora, ante él, se alzaba un poder que no se arrodillaba, y ese conocimiento inquietaba incluso al Señor Tenebroso. Una intención asesina brilló en su mirada. Destruiría esta anomalía. Se apoderaría del anillo y descubriría su secreto. Con esa determinación, Sauron desató todo su poder. El poder oscuro brotaba como una marea sin límites, chocando una y otra vez contra la cúpula dorada de luz, como si una isla se alzara desafiante en medio de un mar negro interminable. El asalto fue apocalíptico, capaz de reducir montañas a polvo. Sin embargo, el dominio terrestre no cedió. Arraigada en la propia tierra, la barrera dorada permanecía inamovible, firme como la roca madre bajo el mundo. Silas, portando a Cailla, recurría continuamente a la fuerza de la tierra, reforzando la cúpula sin pausa. Mientras sus pies tocaran el suelo de la Tierra Media, la propia tierra estaba con él. El suelo temblaba violentamente, abismos se abrían, montañas colapsaban, ríos invirtieron su flujo, pero el espacio protegido por la luz dorada permaneció intacto.
En ese momento, Gandalf, Galadriel y Elrond finalmente suprimieron la corrupción que amenazaba a los tres anillos. Eligiendo la precaución antes que el poder, sellaron los anillos y dejaron de usarlos por completo. Incluso sin los anillos, seguían siendo de los seres más poderosos de la Tierra Media. Gandalf golpeó el suelo con su bastón, entonando un hechizo que partió la tierra bajo el ejército oscuro, engulliendo orcos, trolls y no muertos en un abismo sin fondo antes de sellarlo de nuevo. Elrond se lanzó hacia adelante, espada élfica encendida, cargando directamente hacia Sauron como un señor de antaño. A su lado, Glorfindel, radiante como la luz del reino bendito, irrumpió en la batalla, su sola presencia ahuyentándole la oscuridad que avanzaba. Trabajando juntos, empuñando espadas gemelas, Elrond y Glorfindel atacaron a Sauron por un flanco. Al mismo tiempo, Galadriel, con su aura ardiendo con una luz feroz, sacó una espada larga de su bolsa espacial. En un instante, la serena dama del Orien se transformó en una diosa guerrera, uniéndose al asalto cuerpo a cuerpo contra el Señor Tenebroso. Por un breve momento, Sila se quedó atónito. Al ver a la elegante y noble dama elfa ahora luchando como una berserker, no pudo evitar maravillarse internamente. Realmente nunca se debe juzgar por las apariencias. Sin dudarlo, se unió a la batalla, atacando a Sauron mientras canalizaba simultáneamente el poder de la tierra para proteger a sus aliados. Mientras tanto, muy lejos, en el campo de Ithilien, había llegado otro punto de inflexión. Con Sauron habiendo abandonado Mordor y marchando hacia el oeste en dirección a las montañas nubladas, Frodo, que había estado esperando en Lórien, finalmente recibió la señal para actuar. Sin dudarlo, se despidió de Lord Celeborn y, junto con Sam, activó la llave de la puerta. La luz se retorcía a su alrededor. Cuando el mundo se asentó, se encontraron en la frontera oriental de Gondor, cerca de las montañas sombrías, no muy lejos de Cirith Ungol, peligrosamente cerca de Mordor mismo. Más allá de esta puerta se encontraba el corazón de la Tierra Oscura. Más allá se alzaba el Monte del Destino. Casi simultáneamente, Aragorn, Legolas y Gimli emergieron por otra puerta, reuniéndose con Frodo y Sam. Aunque Sauron había llevado la mayor parte de sus fuerzas hacia el oeste, Mordor estaba lejos de estar indefensa. La puerta estaba llena de orcos. Incluso la fortaleza Morgul en ruinas, que una vez fue destruida por el fuego de Silas, había sido reocupada. Cuervos negros y murciélagos gigantes llenaban el cielo, dando vueltas sin cesar. Vampiros, hombres lobo, hechiceros oscuros, orcos élite, trolls y arañas enormes acechaban por todas partes. Por encima de todo se alzaba el ojo de Sauron, ardiendo en la cima de su torre, escaneando constantemente la tierra. Cualquier alteración sería detectada al instante y transmitida al propio Sauron. Esto era realmente un punto sin retorno. Los cinco, Aragorn, Frodo, Sam, Legolas y Gimli, se apretaron tras una enorme roca tras esquivar por poco una patrulla de cuervos negros. Asomándose a los orcos amontonados alrededor de la puerta, su número haciendo que el corazón de Frodo se hundiera. «Hay demasiados», susurró Frodo con ansiedad. «Nunca llegaremos. ¿Por qué darle tantas vueltas?» Gimli apretó su hacha, con la sed de batalla creciendo. «Abrimos un camino recto». Legolas encajó una flecha. «Si nos movemos rápido, puedo diluirlos antes de que reaccionen». Aragorn levantó la mano, deteniéndolos. «No. Debemos movernos en silencio. Si se da la alarma, estamos acabados». «Entonces, ¿qué sugieres?», murmuró Gimli. «Pasa por la puerta y espera que no nos vean». Aragorn guardó silencio, pensativo. Entonces sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Metió la mano en su almacén espacial y sacó un pequeño frasco. «¿Qué es eso?», preguntó Sam. Aragorn la levantó. «Una poción que Silas me dio antes de separarnos». La destapó ligeramente. «Poción multijugos. Puede que lo necesitemos», dijo Aragorn con calma. «Si tomamos la forma de orcos, podemos pasar desapercibidos y pasar por la puerta». Los demás se quedaron mirando, luego sus ojos se iluminaron. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Legolas se tensó. Un leve crujido provenía de detrás de ellos. En un solo movimiento fluido, Legolas se giró, arco tensado, flecha encajada, su voz aguda y mortalmente baja. «¿Quién está ahí?». Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.